¿Cómo abordar una patología desde el yoga? Justamente el día de hoy tenemos una gran invitada que nos va a hablar acerca del yoga para las patologías. Ella es Vilma Saldate. Esto es Yoga. Comenzamos. Bienvenidos a un programa más de Esto es Yoga. El día de hoy estoy muy contenta porque tenemos como invitada a una gran maestra que admiro muchísimo. Ella es Vilma Saldate y bueno, les cuento que ella hace 25 años que empezó en todo este rollo del yoga. Está enfocada actualmente en el yoga terapéutico y bueno, también tiene un par de certificaciones en otros tipos de yoga. Estudió Yoga Medicine en Estados Unidos. Y actualmente está estudiando fisioterapia. Entonces, como pueden ver, es algo muy completo. Vilma, bienvenida. Muchas gracias, Liz. Muchas gracias por estar aquí. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que creo es muy importante. Muy importante, que es yoga para las patologías. Entonces, bueno, pues primero que nada nos gustaría que nos contaras acerca de qué son las patologías. Bueno, las patologías es cualquier enfermedad física, mental, fisiológica que puede presentar una persona y bueno, esta es diagnosticada por un especialista, pero bueno, como maestros de yoga terapéutico, nosotros lo que hacemos es apoyar al especialista, apoyar al médico para tratar de rehabilitar a los alumnos, en este caso a los pacientes, pero para nosotros como maestros de yoga, pues a los alumnos. ¿Sí? Ok. Y bueno, cuéntanos un poquito más de esto. O sea, porque yo sé que hay muchísimas, ¿no? Muchísimos tipos de patologías. Cualquier tipo de patología, nosotros como maestros de yoga, obviamente los maestros que son de yoga terapéutico, ¿pueden tratar estas patologías? Bueno, obviamente como todos tenemos nuestras limitaciones. Ahorita que dijiste que estudié, en realidad no es que haya estudiado, sigo estudiando. La cuestión es que con este tipo de yoga te tienes que estar actualizando constantemente, así como un médico tiene que estar siempre estudiando y bueno, viendo investigaciones y actualizándose. Nosotros también tenemos que estarlo haciendo porque las lesiones que se presentaban hace 5, hace 10 años ya no son las mismas que se están presentando ahora. Por ejemplo, ahorita en la situación que estamos viviendo en la pandemia, pues han surgido nuevas lesiones, nuevas patologías debido a que la gente se está moviendo muy poquito, está pasando mucho tiempo sentada. Entonces, pues obviamente ha habido algunos cambios de un año para acá y pues tenemos que actualizarnos para tratar con ese tipo de patologías. Entonces, tratamos muchísimas, pero obviamente cuando algo nos rebasa, pues lo mandamos a un especialista o lo que hacemos es investigar un poquito más acerca de esa lesión o esa condición. Bueno, lo que hacemos también tenemos contacto directo con el médico de esta persona. Muchas veces, no siempre, pero si es posible, si el médico está disponible, pues tenemos que estar retroalimentándonos con ellos. Igual nosotros también armamos un expediente médico para nuestro alumno cuando se nos acerca. No lo hacemos todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, en una práctica yoga terapéutico no lo hacemos, pero si alguien quiere profundizar un poquito más y te pide ayuda, lo que hacemos los maestros de yoga terapéutico es armar un expediente e ir actualizándolo según vemos a esta persona y ahí sí es necesario tratar con el médico. ¿Sí? Oye, Vilma, yo he visto que mucha gente vive con estos dolores, ¿no? O sea, realmente veo gente que vive con dolores fuertes de espalda, de cuello. ¿Tú crees que hoy en día nos hemos acostumbrado a vivir con estas patologías? O sea, ni siquiera nos damos cuenta. Sí, porque, bueno, tendemos a vivir muy desconectados actualmente, ¿no? O sea, pensamos en tenemos que trabajar o tenemos que hacer algo y nos llenamos de objetivos en la vida, pero luego se nos olvida saber, observar qué está pasando adentro o sentir qué está pasando. Entonces hay una desconexión con nuestro cuerpo a nivel fisiológico, que es lo que llamamos la interocepción. Entonces, los maestros de yoga en general, no solo los yoga terapéutico, lo que hacemos es tratar de que la persona viva el presente, esté presente para sentir qué está pasando, no solo con el cuerpo externo, porque bueno, generalmente se presenta una lesión externa y esa lesión externa, si no la tratamos, pues empieza a avanzar y se vuelve algo fisiológico, no siempre, pero muchas veces. Y nada más cuando tenemos una lesión es cuando nos damos cuenta, ¿no? O sea, por ejemplo, podemos pasar horas con la espalda encorvada, que eso empieza a provocar muchos problemas a nivel lumbar y a nivel cervical principalmente, pero bueno, ahí se deriva otro tipo de cuestiones.
Y hasta que nos duele, hasta que no nos duele, pues no nos damos cuenta, ¿no? Entonces no estamos conscientes, vivimos en el mundo externo. Y por ejemplo, investigaciones más recientes nos indican que alrededor del 80% de las personas en el mundo en algún momento van a vivir algún problema o algún dolor a nivel lumbar y a nivel cervical. Y están creciendo esos números, están incrementando por los celulares, porque pasamos mucho tiempo en computadoras. Actualmente, pues de la cama te levantas al sillón, del sillón al escritorio, al sillón, a la cama, ¿no? La gente se está moviendo menos y esto va haciendo que se acelere la degeneración del cuerpo, ¿no? Que es una degeneración que es inminente, que se da, pero se da de un proceso lento, pero el sedentarismo hace que se acelere esa degeneración. Oye, Vilma, cuéntanos, o sea, hoy en día me he dado cuenta que mucha de la gente que se acerca al yoga, una de dos, o es porque está muy estresada, ¿no? Y quiere cambiar la vida y van y se acercan al yoga, o justo tienen alguna patología, tienen alguna lesión o algo muy fuerte. Pero, ¿cómo vamos a guiar a estas personas para que sepan ir a una clase correcta? Porque ¿no? Hay muchos tipos de yoga, ¿no? O sea, a lo mejor una persona que tiene una lesión pues va a ir a una clase de Ashtanga y o sea, no va por ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a guiar a estas personas para que sepan, ¿no? A dónde tienen que ir, a qué tipo de clase tienen que ir? Bueno, sí, me ha tocado gente que yo también doy vinyasa a veces y bueno, trato de dar un enfoque terapéutico de mucha más conciencia, tratar de trabajar la biomecánica correcta del cuerpo, porque pues es muy fácil que colapsemos y que pisemos mal y nos caemos, no sabemos caer, no estamos conscientes, todo ese tipo de cuestiones. Entonces, incluso el vinyasa que yo doy le he tratado de dar un enfoque terapéutico también, pero aún así es vinyasa, ¿no? Entonces, el vinyasa no está dirigido para todo tipo de personas. Si me estás hablando de alguien que tiene, por ejemplo, una lesión en hombro y tú le pones a hacer muchos chaturangas, que es una de las posturas que más lesiona en cuanto al hombro, entonces, pues obviamente es un reto muy grande para esa persona. Ahora, no estoy diciendo que nunca lo va a poder hacer, sino que hay formas de hacerlo. Pero bueno, entonces lo primero que hacemos como maestros de yoga, se supone que todos los maestros deberíamos de preguntar lesiones, condiciones, porque pues también puede haber una condición, no necesariamente una lesión, o si tienen, por ejemplo, alguna operación reciente, embarazos, todo eso pues te va a ayudar a guiar un poquito mejor la práctica de esa persona. Ahora, en cuanto a estrés, lo que dijiste, muchas veces la lesión no sana, ¿no? Ya fue con el ortopedista en el caso de una lesión física o ya fue con un internista en el caso de una lesión fisiológica y no sana la persona. Y la parte que podemos aportar mucho los maestros de yoga es el trabajo con el estrés. Muchas veces simplemente regular el sistema nervioso, estimular un poquito más la respuesta del tono vago para tratar de relajar a esa persona y ahí ya empieza el proceso de sanación de adentro hacia afuera. ¿Sí? Qué interesante, ¿verdad? Sí. Oye, y por ejemplo, ¿me podrías mencionar, o sea, como para que la gente, a lo mejor la gente escucha la palabra patología y como que no le queda muy claro, ¿no? Entonces, a lo mejor me podrías dar un par de ejemplos, ¿no? de ciertas patologías para que como que se den una idea. Entonces ya digan, ok, entonces con yoga puede ser que con ayuda de... Obviamente esto siempre es yendo con un médico especialista primero, ¿no? Que les hagan un diagnóstico y posteriormente pues ya ir a su clase, ¿no? Sí, eso es lo ideal. Bueno, como maestros de yoga terapéutico, como te dije, estamos capacitados para tratar muchas patologías, pero no todas, ¿no? Finalmente, porque aunque, bueno, seguimos estudiando, yo ya tengo 5 años estudiando esto, además de mis estudios de fisioterapia, pero no estudié, digamos, 15 años como un ortopedista especialista, ¿no? Por así es que entre 13 y 15 años más o menos, ¿no? Entonces, no estamos autorizados a diagnosticar a la persona. Eso es muy importante. Siempre decimos, oye, creo que podrías tener esto, te recomiendo ir con un especialista, ¿no? Y si tú como maestro de yoga tienes algunos médicos con los que los puedes recomendar, eso sería lo ideal, porque son médicos de confianza con los que te puedes retroalimentar. Bueno, eso es una cuestión. Y bueno, muy importante, sí, como fisioterapeuta sí podemos diagnosticar en algún momento, pero aún así
trabajamos de la mano con especialistas. Y bueno, algunas patologías que puedo mencionar son, por ejemplo, Alzheimer's o demencia, esclerosis múltiple también, Parkinson's, que estoy hablando de condiciones neurológicas que son mucho más severas, digamos, pero sí estamos capacitados para tratar eso, hasta escoliosis, por ejemplo, disfunción sacroilíaca, alguna lumbalgia simplemente por, no sé, por una asimetría ósea, una pierna más larga que la otra, eso te empieza a causar muchos problemas a nivel lumbar, a nivel sacroilíaco, o alguna lesión simplemente por algún trauma, ¿no? A lo mejor tuviste algún accidente, no fuiste a fisioterapia, fuiste con el médico y te mandó a fisioterapia y dijiste que me pasa mucho eso. Los alumnos de pronto llegan y me dicen, pues vine a clases de yoga porque como que se les hace más fácil y somos más cercanos, ¿no? Para la gente que un fisioterapeuta, porque como fisioterapeutas también somos muy exigentes en rehabilitar al alumno, ¿no? Entonces, pues esas son algunas que te puedo mencionar. Wow, qué interesante. Sí. Oye, bueno, entonces, ¿cómo podemos nosotros sanar, transformar, eliminar todas estas patologías? Digo, obviamente tú como maestra de terapéutico, pues por medio de ejercicios y todo esto, pero ¿qué le recomendarías a la gente que sería como el primer paso, ¿no? O sea, justo lo que me estabas diciendo ahorita de la gente tiene miedo, ¿no? O sea, cuando empiezan a tener como estos síntomas de, híjole, ya se me está olvidando, híjole, ya no, estoy temblando demasiado, no sé, ¿no? ¿Qué es lo que le recomendarías a estas personas que a lo mejor están empezando y que a veces ni siquiera se atreven a ir a un doctor porque les da tanto miedo, ¿no? Entonces, ¿qué les dirías a estas personas? Pues yo lo primero que les recomendaría es hacer conciencia del presente, ¿no? O sea, cómo estamos respirando, cómo nos sentimos. Muchas veces hay problemas a nivel fisiológico y ni siquiera los escuchamos. Por ejemplo, tenemos hambre y ni siquiera escuchamos porque estamos muy ocupados. Queremos ir al baño y ni siquiera lo escuchamos o no le hacemos caso, decimos al ratito, posponemos. Pero de pronto, pues obviamente el aguantarte, digamos, las ganas de ir al baño, de orinar, pues de ahí se pueden generar infecciones urinarias, ¿no? Entonces, eso puede escalar a una infección de riñón o ese tipo de cuestiones fisiológicas que te comento. Entonces, desde hacer conciencia del presente, ¿no? Porque pues tendemos a vivir mucho en el futuro, en el pasado y no nos damos cuenta de ahorita, este momento. Exacto. Y este es el que cuenta, porque este es el que va a marcar el futuro, digamos, ¿no? Lo pasado ya no lo podemos cambiar. Ya eso ya. Sí, exacto. Entonces, primero hacer conciencia y bueno, también el observar mucho la respiración, porque el trabajo de la respiración es lo que ayuda mucho a regular el estado psicoemocional. Muchas de las patologías se derivan del estado psicoemocional. Es decir, el estrés puede ser tanto una causal de alguna patología como el agravante de una patología. Entonces, una de las formas más fáciles de tratar el estrés es con conciencia corporal y con la respiración. Wow. Sí. O sea, la respiración lo es todo. O sea, literal, todo. Yo creo que en todos los programas que hemos tenido invitados y que siempre es... Volvemos al tema. Sí. Respiren, aprendan a respirar, qué importante. Es que respiramos, obviamente todos, pero respiramos de una forma totalmente inconsciente, automática, superficial. Y bueno, vivimos con la respuesta simpática, esta parte de aceleración, digamos, de acción, de creatividad, que es buena en el sistema nervioso. Tenemos estos dos aspectos, simpático, parasimpático. Ambas son buenas, ambas se complementan, crean un balance, no podemos vivir sin las dos. El problema es que la mayoría vivimos en el simpático, ¿no? Entonces vivimos todo el tiempo en estado de alerta, acelerados, pensando en el tiempo, en qué tenemos que hacer. Entonces es muy buena, pero también si todo el tiempo vivimos estancados en esa zona, pues obviamente pues el cuerpo de pronto va a empezar a presentar problemas, el cuerpo físico, el cuerpo mental. Entonces la respiración ayuda a regular el sistema nervioso. Entonces cada vez que nosotros inhalamos, activamos un poco el sistema simpático y digamos que nuestro ritmo cardíaco se acelera un poquito. Y cada vez que exhalamos, ahí activamos el tono vago, segrega una sustancia que ayuda a bajar el ritmo cardíaco. ¿Okay? Y los maestros de yoga terapéutico, por ejemplo, nos enfocamos mucho en la exhalación. Tenemos muchas técnicas para trabajar con la exhalación, porque no terminamos de exhalar cuando ya estamos inhalando. No terminamos de inhalar cuando ya estamos exhalando. ¿Sí? No completamos el ciclo de la respiración.
y empezamos a agregar pausas entre inhalación y exhalación, lo cual hace que sea mucho más eficiente, más efectiva la respiración. Wow. Sí, entonces tiene efectos a nivel fisiológico. Hablando del tono vago, el nervio vago es uno de los nervios craneales, uno de los 12 nervios craneales, y este está ligado a la respuesta parasimpática, está ligado a la exhalación. Entonces nosotros trabajamos mucho de la mano con ese tipo de técnicas. Pues tenemos que hacer otro programa de la respiración. Sí, definitivamente. Sí. Algunas técnicas que podemos recomendar. Ay, mi Vilma, pues muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti. Creo que esto es un tema que todos estamos expuestos hoy en día, ¿no? O sea, todos, absolutamente todos. Sí. Y es muy importante, que sepamos a quién acercarnos. Sí. O sea, ella es una excelente maestra para estos temas. Y pues bueno, pues muchas gracias, Vilma, hermosa. Gracias a ti. Gracias. Muchas gracias. Esto es yoga. Gracias.